Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a nuestro video. Can Yaman y Demet Özdemir, una de las parejas más comentadas del espectáculo turco, vuelven a ser noticia, pero esta vez no por su amor, sino por una confesión desgarradora que ha dejado a todos boquiabiertos. Demet me rompió el corazón como nadie más lo había hecho antes, declaró Can Yaman entre lágrimas. ¿Qué fue lo que pasó realmente? ¿Cómo llegó su historia de amor, que parecía sacada de una película romántica, a convertirse en una verdadera tragedia emocional? La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzó como un cuento de hadas durante el rodaje de la exitosa serie Erkensicus. Su química traspasaba la pantalla y millones de fans soñaban con verlos juntos también en la vida real. Aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, con el tiempo las miradas, los gestos y las escapadas románticas confirmaron lo que todos sospechaban: estaban enamorados. Pero, como en muchas historias de amor, no todo fue color de rosa. Según fuentes cercanas al actor, la presión mediática, las diferencias de carácter y los nuevos proyectos profesionales comenzaron a generar distancia entre ellos. Aunque nunca hablaron abiertamente sobre su ruptura, siempre se mantuvieron respetuosos el uno con el otro, hasta ahora. En una reciente entrevista exclusiva concedida a un programa de televisión español, Can Yaman rompió el silencio. Con voz temblorosa y visiblemente afectado, dijo: «Durante mucho tiempo guardé silencio por respeto a lo que vivimos, pero ya no puedo más. Necesito contar mi verdad. Demet me hizo daño, y no me refiero solo a una discusión o una diferencia. Me rompió emocionalmente». El actor continuó narrando que intentó muchas veces salvar la relación, pero que Demet ya no era la misma. «Sentí que ya no me miraba igual. Había frialdad en su mirada, y cuando intenté acercarme, ella simplemente se alejaba cada vez más. Me sentí invisible, y eso fue lo más doloroso». Estas palabras han generado un verdadero revuelo en redes sociales. Sus fanáticas, principalmente mujeres, han reaccionado con una mezcla de tristeza, empatía y enojo. Muchas expresan su apoyo incondicional a Can Yaman, mientras otras cuestionan si es justo exponer públicamente estos sentimientos. Demet Özdemir, por su parte, ha guardado silencio hasta el momento. Sin embargo, algunos allegados a la actriz aseguran que ella también sufrió mucho en la relación, y que prefiere no hablar del tema para evitar escándalos mediáticos. Demet no quiere que esto se convierta en un show. Ella ha seguido adelante con su vida y prefiere no mirar atrás, comentó una fuente cercana. A pesar del silencio de Demet, los medios no han dejado de especular. Se han publicado artículos, columnas de opinión e incluso teorías sobre lo que realmente ocurrió entre ambos. Algunos afirman que detrás de esa aparente frialdad de Demet se escondía un profundo conflicto interno, la lucha entre el amor y su carrera, entre el corazón y la razón. Una fuente del entorno de la actriz aseguró: Demet amaba a Can, pero sentía que estaba perdiendo su individualidad. Él era demasiado intenso, demasiado pasional. Ella necesitaba espacio, necesitaba respirar. Estas declaraciones abren una nueva perspectiva sobre lo sucedido, alejándose del relato de una traición o frialdad, y acercándose a una realidad más humana y compleja. El amor no siempre basta cuando dos personas quieren cosas diferentes de la vida. Mientras tanto, Can ha encontrado refugio en sus seguidores. En redes sociales comparte mensajes de superación personal, frases motivacionales y momentos de introspección. Uno de sus últimos posteos dice: «Aprender a dejar ir también es amor. No todo lo que se rompe es porque no era real». Esta frase, aplaudida por miles de fanáticos, parece resumir el doloroso aprendizaje que ha vivido. Por otro lado, Demet ha seguido con sus proyectos. Actualmente se encuentra filmando una nueva serie en Estambul, y sus redes sociales muestran una imagen de serenidad. Aunque muchos creen que es solo una fachada, sus allegados insisten en que está en paz con sus decisiones. No fue fácil para ella, pero hizo lo que creyó correcto, comenta una amiga cercana.
La historia de Can y Demet ha traspasado la pantalla no solo por la intensidad de su romance, sino por la autenticidad con la que vivieron y enfrentaron su final. No es solo una historia de ruptura, sino de crecimiento. Ambos artistas han demostrado que detrás de los focos hay seres humanos con heridas, con miedos, con sueños por reconstruir. Los fans, aunque divididos, parecen coincidir en algo: el respeto. Si bien muchos toman partido por uno u otro, la mayoría reconoce el valor de ambos por haber compartido una historia tan profunda y por atreverse a seguir adelante, incluso con el corazón roto. Sin embargo, en las últimas semanas han surgido rumores sobre un posible reencuentro. Algunos medios aseguran que Can y Demet podrían coincidir en un evento internacional en Italia, donde ambos han sido invitados como embajadores de marcas de moda. ¿Será este el escenario de un nuevo capítulo? ¿Podrán mirarse a los ojos sin que las emociones los traicionen? Un paparazzi que ha seguido de cerca a Can afirma: él no ha superado completamente a Demet. Lo ves en sus ojos cuando la nombran. Aún hay algo allí. Esta afirmación alimenta las esperanzas de quienes sueñan con una reconciliación, aunque sea amistosa. Pero no todo el mundo desea que vuelvan. Algunos expertos en relaciones señalan que ciertas heridas no deben abrirse dos veces. Volver con alguien que te rompió no siempre es la mejor idea. A veces, la nostalgia nos engaña, nos hace idealizar lo que en realidad fue un vínculo tóxico, explicó la psicóloga Elena Cortés en una reciente entrevista. Can, por su parte, ha confesado estar en terapia. Es lo mejor que he hecho por mí. Hablar con un profesional me ayudó a entender muchas cosas. A veces no se trata solo de lo que el otro nos hace, sino de lo que nosotros permitimos. Esta declaración ha sido celebrada como un acto de valentía por parte del actor, quien demuestra que ser fuerte no significa no sufrir, sino aprender a sanar. En medio de toda esta vorágine emocional, surge una pregunta que muchos evitan pero que flota en el ambiente: ¿qué pasará si uno de los dos encuentra un nuevo amor? ¿Estarán preparados para ver al otro rehacer su vida? Algunos rumores ya apuntan a que Demet podría estar conociendo a un productor con el que trabaja actualmente. Aunque nada ha sido confirmado, las especulaciones crecen con cada salida pública, con cada foto casualmente compartida en redes. Can, en cambio, parece estar más centrado en sí mismo, aunque se lo ha vinculado brevemente con modelos y actrices europeas. En definitiva, lo que parecía una historia de amor de telenovela ha resultado ser mucho más que eso. Es un retrato realista del amor moderno, apasionado, complicado, a veces fugaz, otras veces eterno en la memoria. Can y Demet ya forman parte del imaginario colectivo, no solo por lo que fueron juntos, sino por lo que representaron: dos almas que se cruzaron intensamente, que se amaron con fuerza, y que ahora, separados, siguen inspirando a miles con su historia. ¿Será este el final definitivo o solo un intermedio en una historia aún por escribirse? Solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto, sus seguidores seguirán atentos a cada paso, a cada gesto, a cada mirada que pueda revelar una chispa de lo que alguna vez fue amor, y tal vez, solo tal vez, vuelva a serlo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ningún detalle del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.